Sueño 16. Está echado un as de tréboles. Un 7 aparece a su lado. El as, como 1, es la carta más baja y la de más valor. El as de tréboles, con su forma de cruz, hace alusión al símbolo cristiano. Este es el motivo de que en el alemán hablado en Suiza la palabra trébol se diga también cruz. La forma de 3 hojas contiene a la vez una alusión a la Trinidad de un Dios. Lo más inferior y supremo es principio y final, alfa y omega. El 7 aparece después y no antes del as de tréboles. Con arreglo a esto, la oración puede significar concepto cristiano de Dios, después los 7 escalones. Los 7 escalones o grados simbolizan la transformación, que comienza con el símbolo cruz trinidad y culminaría, según la alusión arcaizante de los sueños 7 y 13, en la solificatio. Pero no es esta solución la que se apunta aquí. De la Edad Media conocemos otra transición distinta a la regresión al Helios de la Antigüedad, que fue intentada sin éxito con Juliano el Apóstata. Es la transición a rosa expresada mediante la fórmula per crucem ad rosam y condensada en la Rosacruz de la Alta Media Edad, en donde el carácter solar desciende del sol celeste a la respuesta de la tierra a la faz del sol, concretamente a la flor. La cualidad solar es el símbolo de la floración áurea, conservada todavía de la alquimia china. Un último eco de la rosa podría ser la flor azul, de los románticos, la cual, cierto que vuelve la vista hacia los claustros medievales en ruinas, pero siendo al mismo tiempo un modesto hecho nuevo en su propicia terrenalidad. Pero también la luz áurea del sol tuvo que prestarse a descender y encontró su analogía en la luz del oro terreno, que en calidad de aurum nostrum, al menos para los espíritus refinados, se había desprendido de la grosera materialidad del metal. Para estos era indudablemente de naturaleza simbólica y por ello se le distinguía con atributos tales como vitrium o philosophicum. Su analogía solar demasiado clara fue probablemente también la que le impidió alcanzar la dignidad filosófica máxima, que concretamente recayó en la lapis philosophorum, pues por encima de lo cambiado estaba lo que se iba transformando, que constituye una de las cualidades mágicas de la piedra maravillosa. Sueño 17. Un largo caminar. El que sueña encuentra en el camino una flor azul. El caminar, sin más, es recorrer caminos que no conducen a ninguna meta, y por ello es al mismo tiempo una búsqueda y un cambio, y de repente sale al encuentro del caminante el florecimiento de una rosa azul en el camino. Sin propósito, un retoño casual de la naturaleza que recuerda amistosamente lo romántico lírico que antaño echó yemas en una época juvenil, cuando la imagen del mundo científico no se había separado aún dolorosamente de la experiencia real del mundo, o más bien cuando precisamente comenzaba la separación y la mirada, dirigida hacia atrás, contemplaba ya el pasado. Es en realidad como una seña amistosa, un numen del inconsciente, el que al despojado del camino seguro y de la pertenencia a lo que significa salvación para el ser humano, le muestra el lugar histórico donde encuentra un espíritu amigo y hermano y donde se halla ese germen que también podría desarrollarse en él. Pero el sujeto que sueña no sospecha nada aún del oro, del sol, que une a la flor inocente con los escándalos de la alquimia y con el sacrilegio pagano de la solificatio. Concretamente, la flor áurea de la alquimia es también en ocasiones una flor azul, la flor zafiria de el hermafrodita. Sueño 18. Un hombre le ofrece monedas de oro en la palma de la mano, pero el soñante las arroja al suelo, indignado, e inmediatamente después lamenta su acción hasta un punto máximo. Después se celebra un espectáculo de variedades en un lugar delimitado. La flor azul ha traído ya aquí su historia. El oro se ofrece y es rechazado con indignación. Ciertamente es comprensible la falsa interpretación del aurum
philosophicum, pero apenas ha ocurrido, surge ya el arrepentimiento por haber arrojado el valioso secreto y haber respondido así equívocamente a la pregunta de la Esfinge. Algo similar le ocurrió al héroe del El Golem, cuando el fantasma le ofreció un puñado de granos y aquel los rechazó. Ciertamente, es comprensible el rechazo a causa de la grosera materialidad del metal amarillo, con su odioso regusto de base monetaria y la insignificancia de los granos. Por ello, es tan difícil encontrar la lápiz, porque es exilis, insignificante, porque es in via eictus invenitur, porque es lo más barato, lo que existe en todas partes, in planitia, in montibus et aquis. Tiene este aspecto ordinario en común con el tesoro de Spitaler en Prometeo y Epimeteo, por cuya razón no es reconocido por ninguno de los que tienen experiencia del mundo. Pero la lápiz in via eictus se pudo también convertir en angularis, y la sospecha de esta posibilidad ocasiona al sujeto soñante los remordimientos más vivos. Entra en la trivialidad del aspecto exterior el hecho de que el oro sea amonedado, es decir, se le dé forma, sea acuñado y valorado. Aplicado a lo anímico sería esto lo que Nietzsche reprocha en Zaratustra, concretamente dar nombres a la virtud. A consecuencia de dársele forma y denominación, el ser anímico se diluye en unidades amonedadas y valoradas. Pero esto es posible tan solo porque el ser anímico es una diversidad innata, un amontonamiento de unidades heredadas no integradas. El hombre natural no es una individualidad, sino una partícula de masa y masa, un ente colectivo hasta un punto que no está siquiera seguro de su yo. Por ello necesita ya desde tiempos antiquísimos de los misterios de la transformación, que le convierten en algo y le arrancan con ello de la psique colectiva, similar a lo animal, que es un simple, muchas cosas. Pero si se rechaza la insignificante multiplicidad del hombre dado, es imposibilitada así también su integración, a llegar a ser una individualidad. Y esto es la muerte espiritual. La vida no es algo que acontezca en sí, sino que es real cuando se adquiere conciencia de ella. Solo la personalidad unificada puede experimentar la vida, pero no lo puede ese acontecimiento escindido en aspectos parciales que se llama también ser humano. La peligrosa multiplicidad a que elude ya el sueño número 4 es compensada por el sueño 5, donde, concretamente, la serpiente describe el círculo fascinador y delimita así el recinto tabú. De forma similar aparece aquí el símbolo del témenos en situación parecida, símbolo que ahora resume los muchos en una acción unitaria, una reunión divertida en el aspecto superficial, pero que perderá enseguida su carácter jocoso. El juego del macho cabrío se convierte en tragedia. Según todas las analogías, el juego del sátiro es una acción misteriosa de la que posiblemente debamos suponer que su objeto, como en todas partes, era volver a unir al ser humano con la serie natural de los antepasados y así con la fuente de la vida, algo semejante a la suposición de que el relato indecente, el de las damas atenienses en los actos misteriosos eleusinos, era bueno para la fertilidad de la tierra. Pero la alusión del significado compensador del témenos queda de antemano en sombras para el sujeto que sueña. El peligro de la muerte del espíritu, conjurado por el rechazo de las correlaciones históricas, le tiene mucho más ocupado, cosa bien comprensible. 19. Impresión visual. Una calavera. El sujeto que sueña quiere retirarla con el pie, pero no puede. El cráneo se transforma gradualmente en una esfera roja y después en una cabeza de mujer que despide luz. Los monólogos de Fausto y de Hamlet con la cabeza recuerdan la estremecedora carencia de sentido de la existencia humana, cuando se extiende sobre ella únicamente la palidez del pensamiento. Fueron opiniones y juicios implicados los que permitieron al soñante rechazar el ofrecimiento equívoco o insignificante.
Pero al intentar resistirse a la visión inquietante, la calavera se transforma en la esfera roja, a la que posiblemente podamos atribuir el significado de un sol naciente, pues se transforma enseguida en la luminosa cabeza de mujer, que recuerda directamente la visión número 7. Es evidente que ha tenido lugar en este caso una enantiodromía. Después del rechazo, el inconsciente surge ahora con tanta más fuerza, primero con el antiguo símbolo de la unidad y divinidad de la individualidad del sol, después pasando al motivo de la mujer desconocida, lo cual es personificación del inconsciente. Naturalmente, se encuentra en esto no solo el arquetipo del ánima, sino también la relación con la mujer real, que es, de un lado, personalidad humana y de otro, recipiente de la esencia anímica. En la filosofía neoplatónica, el alma tiene una acentuada relación con la figura de la esfera. La sustancia del alma está colocada en torno a las esferas concéntricas de los 4 elementos, por encima del cielo de fuego. 20. Impresión visual. Un globo sobre el que está de pie la mujer desconocida adorando al sol. Esta impresión es una ampliación de la visión número 7. El rechazo significa evidentemente una destrucción de todo el desarrollo que alcanza hasta el sueño número 18. Por ello, aparecen de nuevo aquí los símbolos del principio, bien que en forma ampliada, tales enantiodromías son, en definitiva, características de las series oníricas. Sin la intervención del consciente, el inconsciente perseveraría en un movimiento ondulatorio carente de resultado, como se dice del tesoro, que florece y asciende durante 9 años, 9 meses y 9 noches, y, si no es encontrado en la última noche, se hunde de nuevo para comenzar el juego desde el principio. Es posible que el globo surja de la idea de la esfera roja, mientras ésta es el sol. El globo es más bien una figura de la tierra, en la que está el ánima y adora al sol. Así se establece una separación entre el ánima y el sol, con lo cual se remite al hecho de que el sol define un principio distinto del alma. Concretamente, la última es una personificación del inconsciente. El sol, en cambio, es un símbolo de la fuente de la vida y de la totalidad definitiva del ser humano, como se apunta en la Solificatio. Pero el sol es un símbolo de la antigüedad, con el cual estamos muy vinculados. Sabemos también que los cristianos de los primeros siglos tuvieron que esforzarse un poco para distinguir entre el sol naciente y Cristo. El ánima del soñante parece ser todavía una adoradora del sol, es decir, pertenece esencialmente a la antigüedad, y ciertamente por una razón, porque el consciente, enfocado de un modo racionalista, se dedicó muy poco o nada en absoluto al alma, y en consecuencia no hizo posible ninguna modernización, mejor expresado, cristianización. Incluso parece que la diferenciación del intelecto desarrollada en la Edad Media cristiana, a causa del entrenamiento escolástico, ha obligado al ánima a efectuar una regresión a la antigüedad. El Renacimiento nos ofrece pruebas más que suficientes de esto. La más clara de todas es la hipnerotomaquia de Polífilo, el cual encuentra su ánima, la dama Folia, en la reina Venus, desligada de todo carácter cristiano, pero graciada con todas las virtudes de la antigüedad. Con razón, aquel siglo consideró el Polífilo un libro de misterios. Por consiguiente, con este ánima nos sumergimos en la antigüedad. Yo no consideraría una equivocación si alguien explicase la enantiodromía antes descrita como eludirse de la arriesgada e improbable regresión a la antigüedad. Teorías básicas fundamentales a la filosofía alquimista se remontan directamente en sus textos al sincretismo de los últimos tiempos de la antigüedad, según ha demostrado de manera suficiente Ruska para la turba. Por consiguiente, la alusión alquimista permite olfatear de plano la antigüedad y en consecuencia también hace suponer una regresión a los preliminares paganos. Posiblemente no resulte superfluo
descartar con todo énfasis en este lugar que el sujeto soñante no ha tenido la menor sospecha consciente de todas estas cosas. Pero el inconsciente se ha sumergido en tales nexos, que se expresan también históricamente, por lo cual se comporta en sus sueños como si fuera un conocedor de estos extraños fenómenos de la historia del espíritu. En realidad es, inconscientemente, un exponente de la evolución anímica, autónoma, como el alquimista medieval o el neoplatónico de la antigüedad. Por tanto, sirviéndonos de su inconsciente, se podrían escribir un cum grano salis, historias, que asimismo pudieran ser extraídas de textos existentes objetivamente. 21. Impresión visual. Está rodeado de ninfas. Una voz dice: hemos estado siempre ahí. Lo ocurrido es que no te has dado nunca cuenta de nuestra presencia. La regresión se remonta aquí a inequívocas ideas de la antigüedad. Al mismo tiempo se recoge de nuevo la situación del sueño número 4 y con ella la situación de rechazo del sueño número 18, que había conducido en el sueño número 19 a enantiodromía precautoria. Ciertamente la imagen está amplificada por el reconocimiento alucinatorio de tratarse de un estado de causa siempre existente, pero no he tenido en cuenta hasta ahora. Con esta constatación, la psique inconsciente se une al consciente como coexistente. El fenómeno de la voz tiene en el sujeto que sueña el carácter indiscutible y definitivo, es decir, la voz que expresa una verdad o una condición que ya no se puede poner seriamente en duda. El hecho de haber tenido lugar un contacto con tiempos remotos, o sea, como estratos profundos de la psique, es recogido por la personalidad inconsciente del sujeto que sueña, y se participa también al consciente como una sensación de seguridad relativa. La visión del sueño número 20 representa al ánima como adoradora del sol, la cual en cierto modo ha salido de la esfera o forma esférica, pero la primera forma esférica es el cráneo. Según el parecer antiguo, la cabeza y el cerebro respectivamente son la sede del anima intellectualis. De aquí que el recipiente del alquimista deba ser redondo como la cabeza, con objeto de lo que surge la vasija que sea redonda también, concretamente sencillo y perfecto, como el anima mundi. La coronación de la obra es la producción de lo redondo, lo cual está en el principio como materia globosa y en el fin como oro. A esto se podría referir la alusión de lo siempre existido. Se anuncia también el carácter regresivo de la visión en el hecho de que, como en el sueño número 4, aparecen muchas figuras de mujer, pero esta vez están caracterizadas como mujeres de la antigüedad, lo que apunta a una regresión histórica, como la adoración del sol en el sueño número 20. La descomposición del ánima en muchas significa tanto como una dilución en lo indeterminado, es decir, en el inconsciente, por lo cual se ha de suponer que discurre paralelamente a la regresión histórica una disolución relativa del consciente, un proceso que se puede observar en medida máxima en los casos de esquizofrenia. La disolución del consciente, para hablar con Pierre Janet, se aproxima a un estado mental primitivo. Un paralelo a esta escena de ninfas es el regio ninfidica de Paracelso, que se menciona en el trabajo de Vita Longa como situación original e inicial del proceso de individuación. 22. Impresión visual. En la selva, el elefante está un poco amenazador. Después aparece un gran antropoide u oso u hombre de las cavernas, con una masa que amenaza con lanzarse sobre el sujeto que sueña. De repente hace acto de presencia el de la perilla, quien mira con tal fijeza al atacante que éste parece quedar fascinado. Pero el sujeto que sueña siente mucho miedo. La voz dice: todo ha de ser gobernado por la luz. La multiplicidad de ninfas se ha descompuesto en componentes aún más primitivos, es decir, la vivificación del ambiente psíquico ha aumentado considerablemente,
por lo que se ha de deducir que ha aumentado en forma proporcional el aislamiento del individuo frente a sus coetáneos. No es difícil atribuir al sueño número 21 el aislamiento acrecentado, sueño en el que aparece fijada y recogida como real la unión con el inconsciente. Este hecho, sumamente irracional desde el punto de vista del consciente, forma un secreto que se guarda con miedo, sobre cuya justificación de su existencia no se podría, naturalmente, llegar a acuerdo alguno con ningún ser humano calificado de inteligente. Si el secreto se comunicara, el sujeto sería considerado un necio absoluto. La salida de la energía al medio ambiente queda así limitada de una forma considerable y resulta en un enérgico incremento en la parte inconsciente. De aquí el aumento anormal de la autonomía de las figuras inconscientes hasta la agresión y el miedo real. Comienzan a ser desagradables las variedades, antes divertidas, de las figuras inconscientes. Gracias a construcciones auxiliares estéticas, se pueden añadir todavía con facilidad ninfas de la antigüedad, pues detrás de estas figuras graciosas no se sospecha en modo alguno la existencia del secreto dionisíaco de la antigüedad, el juego del sátiro y su implicación trágica, el sangriento despedazamiento del dios convertido en animal. Se tuvo necesidad de un Nietzsche para poner al descubierto en toda su debilidad la idea que el humanismo europeo tenía de la antigüedad y lo que significaba Dionisios para él. Posiblemente se deba tomar en serio lo que dice a este respecto, o todavía más, lo que le ocurrió a él, sin duda, de ninguna clase, en la fase prodómica de su fatal enfermedad. Sabía que sería presa del sombrío destino de Zagreo. Dionisios significa el abismo sin fondo de la apasionada disolución de toda particularidad humana, en la divinidad animalizada del alma inicial. Una experiencia bienhechora y terrible de la que cree haber escapado una humanidad civilizada, bien protegida, hasta que logra de nuevo desencadenar una nueva embriaguez de sangre, la cual despierta el asombro de todos los bien intencionados que culpan de ella al gran capital, a la industria de los armamentos, a los judíos y a los masones. En el último momento hace acto de presencia el amigo de la perilla como un deus ex machina, benéfico para el soñante fascinado con su mirada de antropoide que amenazaba con la destrucción. ¿Quién sabe cuánto tiene que agradecer la indiferente curiosidad de Fausto frente al aquelarre de la noche de Walpurgis a la benéfica presencia de Mefistófeles con su punto de vista matter of fact? Posiblemente habría que desear a más de uno que todavía en el momento justo recordase la reflexión filosófica o científica, el intelecto tantas veces desacreditado. Quien ataca a éste resulta sospechoso de no haber vivido jamás lo que pudiera mostrarle para qué es bueno el intelecto y por qué la humanidad se ha forjado este arma, haciendo para ello un esfuerzo increíble. No darse cuenta de tal cosa significa un extraño alejamiento respecto de la vida. Posiblemente el intelecto sea el diablo, pero este es el singular hijo del caos, al cual, más que nadie, se le puede conceder la capacidad de proceder eficazmente con su madre. La experiencia dionisíaca da al diablo que busca trabajo suficiente que hacer, pues la polémica que sigue ahora con el inconsciente contrapesa con mucho los trabajos de Hércules, según me parece, un mundo de problemas que el intelecto no es capaz de resolver en el transcurso de siglos, por cuya razón se ha tomado vacaciones, ya con harta frecuencia, para recuperarse con la solución de problemas más sencillos. Por ello, ha caído en el olvido el alma con tanta frecuencia durante largo tiempo, y por la misma razón, posiblemente, se sirva el intelecto tan a menudo de las palabras mágicas apotropaicas, oculto y místico, y también personas inteligentes quieren pretender haber dicho algo con ello. La voz explica por fin, todo ha de ser gobernado por la luz, con lo que posiblemente se aluda a la luz de la conciencia inteligente, a la illuminatio real y adquirida honradamente.
No es posible seguir ignorando las tenebrosas razones del inconsciente con la ignorancia y sutilezas basadas en un miedo ordinario, mal disimulado. Y mucho menos se pueden explicar con razonamientos pseudocientíficos, sino que se ha de conceder que en el alma existen cosas de las que no sabemos lo suficiente o nada en absoluto, las cuales poseen como mínimo el grado de realidad de todas las cosas del mundo físico, cosas que tampoco comprendemos en toda su extensión, y que no obstante afectan del modo más permanente a nuestros cuerpos. Una investigación que afirme de su objeto que éste no es auténtico y que no es otra cosa que jamás ha llevado a conocimiento alguno. Con la actuación activa del intelecto comienza una fase en el proceso inconsciente, concretamente la polémica del consciente con las figuras de la mujer desconocida, ánima, del hombre desconocido, sombra, del antiguo sabio, personalidad del maná, y de los símbolos de la individualidad. Esto último será el objeto del capítulo siguiente.